Estamos en Más Salud visitando a Claudia. Bueno, feliz año, así es del 2025 que no nos veíamos en este segmento de salud bucal. Y hoy vamos a hablar de algo que es muy interesante y tiene que ver, Clau, con las carillas, que ayudan a mejorar la sonrisa tan importante, además del cepillado y el cuidado diario que hay que tener, por supuesto. Perfecto. Bueno, feliz año para vos también, para vos, Romy, también, que tengan un año lleno de salud y de cosas lindas. Como decías vos, las carillas son una alternativa que tenemos y que todo el mundo habla para embellecer la sonrisa. Ahora se hace mucho hincapié en las sonrisas armónicas, en esas sonrisas equilibradas, esas sonrisas bien blancas. Lo que tenemos que tener en cuenta que con el paso de los años las piezas dentarias se van gastando y a medida que nos vamos envejeciendo, los dientes en las personas no se ven. A medida que vos vas envejeciendo, una persona adulta, una persona grande, cuando habla, probablemente le veas los incisivos inferiores nada más, pero no le veas los incisivos superiores. Entonces, eso también hay que ver que con el paso de los años las piezas se van gastando. Por eso tenemos que tener mucha responsabilidad en cuidarlas. Desde chicos, cuidar nuestras piezas dentarias, no olvidarnos de usar el hilo dental, de cepillarnos después de la ingesta de cada comida. Ahora, retomando, las carillas se pueden hacer, ¿sí?, sobre una boca, por ejemplo, como esta, que están los dientes alineados, que los dientes están sanos. Entonces, si de pronto hay algún diente que tenga una malformación en el esmalte, hay piezas dentarias que están muy manchadas y que ya los blanqueamientos no lo pueden solucionar. Entonces, en ese caso, sobre la pieza dentaria, casi sin ningún desgaste, se les coloca, se les cementa la carilla, que es como una pequeña lámina muy finita sobre las superficies vestibulares de los elementos dentarios. O sea que no cualquiera puede colocarse una carilla sobre su dentadura. No. Hay condiciones previas para poder realizar ese tratamiento. O sea, lo tiene que evaluar un profesional capacitado, y verá si ese paciente es apto o no para carillas. A lo mejor necesita previamente hacer una ortodoncia para alinear las piezas dentarias y que esas piezas después puedan recibir las carillas, o de pronto hacer un tratamiento periodontal o hacer una cirugía gingival para que las encías queden todas a la misma altura. O sea, tiene que ser hay que hacer una evaluación bien hecha para ver si el paciente está apto o no de recibir carillas. Y a la hora de colocar carillas, no necesariamente, en caso de que se pueda, tiene que ser en todos los dientes. ¿Se puede hacer en algunos o se recomienda hacer siempre de número par? Y bueno, generalmente se hace de la línea de la sonrisa, de canino a canino o de premolar a premolar. Hay también quienes hacen en toda la arcada dentaria. Lo que pasa es que hay otros trabajos en los cuales, por eso te digo que hay que evaluar bien, porque a veces no solamente se hacen las carillas, sino que también aumentan el largo de la pieza dentaria. Si los incisivos son muy cortos, les aumentan los bordes incisales, entonces a veces también hay que hacer otras rehabilitaciones en los molares. Eso hay que ver en cada caso. Hay que fijarse mucho cómo ocluye el paciente y en función a eso se determina si se puede hacer o no la carilla. Las carillas se pueden hacer de circonio
o también se hacen de resina. De resina. Serían los dos materiales. Los dos materiales, claro, que se cementan sobre el diente, o hay algunos que se hacen a mano alzada con resina. A veces eso lo hace el odontólogo en el consultorio sin haber mandado la carilla a hacer en un laboratorio. Pero bueno, eso hay que verlo bien en cada... Y en tu caso, Clau, ¿vos cuándo haces la recomendación? ¿Cuando es muy poquito, digamos, el trabajo que hay que hacer sobre ese diente, la recomendación de la carilla? ¿O en qué circunstancias vos como odontóloga recomendás que se haga una carilla? Siempre manteniendo y salvando el priorizar el cuidado del diente propio. Yo las carillas las recomiendo en casos puntuales. Cuando por ejemplo, con un blanqueamiento no logramos lograr el color que el paciente y yo quiero, o en casos de esmaltes que están muy abrasionados o muy manchados o erosionados o con alguna malformación, y bueno, y que por los otros medios no los pudimos reconstruir. Entonces en ese caso sí le aconsejo que se haga una carilla. Hay otros casos también, pero son más específicos, de dientes que tienen alguna anomalía de formación. Entonces en ese caso, después de una ortodoncia, para que queden armónicos, entonces también en esos casos se requieren también hacer carillas. O también por algún no sé, algún traumatismo que haya tenido el paciente, y bueno, y que con las reconstrucciones con resina tampoco no hayan dado resultados satisfactorios. Entonces también en ese caso se puede recurrir a las carillas. Y en otros casos también, si el paciente de pronto con el paso de los años ve que ha tenido un desgaste muy grande de los bordes incisales, que ha perdido altura, bueno, en esos casos también se puede recurrir a las reconstrucciones de bordes incisales con las superficies vestibulares, siempre y cuando después de un exhaustivo estudio uno llegue a la conclusión de que con eso vas a devolverle una sonrisa armónica. Otra de las opciones entonces que encontramos siempre dentro del cuidado de la salud bucal, otra de las opciones es poder utilizar carillas, pero siempre con la supervisión de un profesional, por supuesto. Gracias, Clau. No, gracias, Caro.